Todo el mundo sabe quién fue Miguel Ángel Blanco, pero pocos saben quién fue Yolanda González, asesinada por la extrema derecha de una forma tan despiadada como lo fue el concejal de Hermón. Hoy hablamos con el periodista que ha contado su historia con pelos y señales. En otra vuelta de tuerca, Carlos Fonseca. Carlos Fonseca, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Encantado de estar aquí. A quemarropa, no te olvides de mí. ¿Quién fue Yolanda González? Bueno, pues Yolanda es una joven de su tiempo, es una chica de 19 años, hija de una familia de migrantes burgaleses en el Bilbao de finales de los 50, que se viene a Madrid fundamentalmente siguiendo al que era su compañero sentimental, que ya había tenido desde hacía unos años antes, desde que cumplió los 16, pues había comenzado a militar en las Juventudes Socialistas de Euskadi y bueno, vivía el momento pues que se vivía entonces, que era el final de la dictadura y la ilusión que eso generó sobre el advenimiento, la recuperación de la democracia. Se viene aquí a Madrid y cuando lleva prácticamente un año, bueno, se convierte en una líder estudiantil, es secuestrada por un comando ultraderechista y asesinada a sangre fría en un descampado la noche del 1 de febrero de 1980. Tú en aquella época eras estudiante. ¿Cómo recuerdas, digamos, aquellos momentos? Antes de hacer la investigación en el libro, o sea, ¿cómo recuerdas ese periodo en España? ¿Cómo recuerdas el ambiente de la universidad? ¿Cómo se vive ese asesinato? Porque de alguna forma Yolanda se convierte en un símbolo. Hay muchos asesinados por la extrema derecha en la transición. Luego te preguntaré por eso, de alguna forma, los grandes olvidados de ese proceso histórico. Pero Yolanda tiene algunos elementos simbólicos muy interesantes. ¿Qué recuerdas de cómo se vive eso? Yo por entonces, efectivamente, Yolanda es había nacido en el 61, en enero, y yo soy de febrero del 59. Yo tenía 20 años, estaba a punto de cumplir 21 cuando la asesinaron. Yo trabajaba por la mañana en un banco y mientras estudiaba periodismo en la Universidad Complutense por la noche. Y es un acontecimiento que me quedó como muy grabado. Lo tenía ahí como otros muchos, el impacto que tuvo por las circunstancias que rodearon su asesinato. Es cierto que estábamos habituados, como has dicho, a que pues, la extrema derecha actuara al final de muchas manifestaciones y aprovechando que la gente se dispersaba, pues te pillaban en una calle y o te daban una paliza o te pegaban 2 tiros. O que había también numerosas víctimas como consecuencia de disparos al aire de la policía. Pero el hecho de que en este caso fueran a su casa, la secuestraran, la llevaran a un descampado y allí a sangre fría la pegaran 2 tiros en la cabeza, generó un impacto tremendo. Además, en el contexto, estamos hablando de principios del 80, la Constitución se había aprobado en el 78, y a lo largo de todo el 79 estaba teniendo lugar todo el desarrollo normativo de esa Constitución. Estaba la ley de centros docentes, estaba el Estatuto de los Trabajadores, estaba la ley de autonomía universitaria, y todo eso había generado una notable movilización por parte de estudiantes y trabajadores, que de aquella época es cuando se acuñó aquella frase de obreros y estudiantes unidos y adelante, ¿no? Entonces tuvo un impacto devastador y en cierta manera pues en aquella época desmovilizó un poco al movimiento estudiantil, bueno, porque fue un crimen brutal. Y también es cierto lo que has dicho, es decir, yo además así lo intento en los libros que escribo, es decir, hubo muchas víctimas. Yo recuerdo especialmente una semana dramática. Enero. Bueno, hablo del año 77, pero recuerdo la semana en que
la extrema derecha asesina a Arturo Ruiz después de una manifestación por amnistía, cómo al día siguiente en una manifestación Marilyn Nájera muere al darle un bote de humo en la cabeza, y recuerdo el asesinato, la matanza de Atocha, ¿no? Es decir, yo recuerdo, tengo una sensación de miedo, de que se iba todo por el garete de la historia. ¿Quién es Emilio Hellín? Bueno, pues Emilio era entonces un próspero empresario, tenía una academia de electrónica en los aledaños de la Gran Vía, 32 años, creo que tenía entonces, 32, 33, y era militante, había empezado a militar hacía un tiempo en Fuerza Nueva. Y Fuerza Nueva se organizaba un poco por barrios, y entonces él formaba parte del distrito de Arganzuela con otro chaval muy joven, Ignacio Abad, que tenía 19 y era estudiante de químicas, y otras dos personas de más edad, uno trabajaba en un banco y otro era representante comercial de una compañía. Y estaban un poco encargados oficialmente de indagar en los antecedentes de la gente que se acercaba a Fuerza Nueva para ingresar en el partido, en todas las actividades de labores de seguridad cuando había algunos mítines de Fuerza Nueva, y luego pues formaba parte de esos grupos que hacían también trabajos especiales. Entonces Fuerza Nueva o la extrema derecha se había embarcado en una campaña contra la revista Interview. Habían quemado bastantes kioscos en Madrid porque habían publicado unos reportajes sobre la extrema derecha en el País Vasco. Los había publicado Xavier Vinader, que finalmente tuvo que exiliarse en Francia por el contenido de aquellos reportajes. Y ETA había asesinado a dos de las personas que se identificaban en esos reportajes. Y bueno, esto provocó esa campaña de la extrema derecha contra los kioscos donde se vendía Interview, y en esa campaña estaba el grupo que dirigía Emilio Hellín, pero que finalmente recibió una contraorden que fue ir a por Yolanda González. ¿Cuáles eran los vínculos de los grupos paramilitares de la extrema derecha con los aparatos del Estado? ¿Vínculos con policía, con servicios secretos, incluso con jueces? Es decir, es una obviedad que la democracia no llega con la muerte de Franco de manera automática, y es también una obviedad que los aparatos del Estado, hablamos de cuerpos y fuerzas de seguridad, de ejército, de judicatura, pues se mantuvieron tal cual, de tal manera que había gente dentro de esos aparatos, había sectores que desde luego no querían esa evolución hacia un sistema democrático y que se dedicaron a poner palos en las ruedas. El caso de Emilio Hellín es uno de ellos. Incluso sus propios compañeros sospechaban de que pudiera ser una especie de infiltrado de los servicios secretos del SECED, lo que era los servicios secretos de la presidencia, creado por Carrero Blanco, y trasladaron incluso a otros estamentos superiores la sospecha de que este hombre podía estar jugando un doble papel. Bueno, aquello quedó ahí. Y el ejemplo de Yolanda, en el que este grupo dispuso de información falsa, que la vinculaba con un comando de información de ETA en Madrid, que fue un poco el detonante de su asesinato, pues es obviamente que eran informaciones y datos que solo podían proceder de los servicios de información. Lo que pasa es que luego el sumario está plagado de irregularidades y que impidió que realmente se llegara a saber quién estaba detrás del crimen, más allá de los autores materiales. Esto es una obviedad, pero te lo tengo que preguntar. ¿Por qué le va tan bien procesalmente a Hellín? O sea, hablamos de un asesinato en el que hay claros indicios de participación de servicios secretos. Es evidente que es una fabricación de pruebas falsas.
Yolanda González no tenía ninguna vinculación con ETA y en cualquier caso estamos hablando de un asesinato. ¿Por qué allí le va tan bien? ¿Por qué consigue un permiso para salir de la cárcel? ¿Cuáles son los contactos que tiene para ir a Paraguay? ¿Cómo es posible que una figura así, en el año 2013, esté trabajando para el Ministerio del Interior español? Bueno, fíjate que bueno, el primer elemento es que el juez instructor es Ricardo Barón Cobos, que no era precisamente un juez progresista. Entonces Ricardo Barón Cobos intenta cerrar el proceso unos meses después, sin que las acusaciones, o sea, los representantes de la familia, el abogado y del partido hubiesen tenido ocasión de interrogar a los que habían sido detenidos como autores materiales, que lo habían sido por una delación. Y además lo intenta cerrar con una acusación de homicidio, no de asesinato, ¿no? Con el argumento de que no había quedado constancia de si Yolanda había intentado escapar cuando la bajan del coche en el que le condujeron hasta el descampado, y por lo tanto que los disparos habían sido pues, poco menos que un acto reflejo ante el gesto de la huida, cuando, y a pesar de que la autopsia había corroborado que los disparos se efectuaron a menos de 1 metro de distancia, ¿no? Bueno, pues se intentó cerrar ahí con estas irregularidades, y fue la insistencia de las acusaciones las que consiguió no solamente reabrir la causa y que se siguiera investigando, sino que se procesara al que entonces era el jefe nacional de seguridad de Fuerza Nueva, Diego Martínez